Hola, queridas y queridos demoledores. Bienvenidos al canal de MP Geopolítica y al canal Demoliendo Mitos de la Política, porque ya me echaron la bronca en el chat que siempre digo demoliendo mitos de la geopolítica y no, tienen razón, demoliendo mitos de la política. Muy buenas noches, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por ahí por el País Vasco? Hola, Santiago. Pues estupendamente. Hace un tiempo sensacional y bueno, pues como siempre, ya sabéis, los jueves por la tarde o por la noche, según el país, con vosotros a las 11 de la noche en la hora de Madrid, ¿no? Gracias, Santiago, por la invitación. Gracias a DMP Geopolítica. Y bueno, como siempre os decimos, pues acordaros, si os gusta el vídeo, de darle a like, de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas y comentarios que ya sabéis que intentamos responder en el canal de ECAI Center, que lo localizáis muy fácil. Ahí tenéis la dirección, ECAI con K, Center con C. Pues muy bien, hoy tenemos un programa que va a hablar de la obsesión europea con frenar a Rusia. Pues sí, vale, frenar ¿en qué? Porque Rusia tampoco había avanzado. Fuimos nosotros con la OTAN los que avanzamos hacia Rusia. ¿Qué nos vas a contar, Adrián? Sí, vamos a ver quizás desde otra perspectiva, pues una serie de cuestiones que han sucedido durante los últimos días y semanas, pero que yo creo que se entienden muy bien a través de esta perspectiva, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, del acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos. Ahí podemos empezar, si quieres, con la primera proyección, ¿no? Pero los comentarios sobre el entreguismo que ha supuesto este acuerdo, ¿no? Fíjate, aquí lo califican de esta forma, ¿no? El acuerdo comercial Unión Europea-Estados Unidos, un TTIP, por la puerta trasera. Y los más jóvenes no se acordarán, pero claro, el TTIP era un proyecto de acuerdo que se estuvo negociando durante muchos años, que generó una auténtica convulsión social en Europa. Se consideraba que Europa quedaba, la industria europea, que quedaba a manos a los pies de los caballos de Estados Unidos y de las grandes multinacionales, y que al final no se llegó a firmar, ¿no? No se llegó a firmar, entre otras cosas, por la llegada de Donald Trump al poder en el año 2016. Trump tenía una visión pues, más centrada en el propio Estados Unidos, que inicialmente aparentemente no era compatible con este tipo de acuerdos, y aquello quedó en el cajón, ¿no? Y ahora, claro, nos están haciendo esta interpretación de que ahora, a través de este acuerdo comercial, de un día para otro, pues se está introduciendo algo muy similar a lo que suponía aquel TTIP que se estuvo negociando, pues no sé si fueron 6 años, 7 años aproximadamente, ¿no? Y ahora, de un día para otro, se juntan en Escocia Donald Trump y Ursula von der Leyen y nos destruyen la política comercial de la Unión Europea para un resultado similar a ese proyecto frente al cual se había enfrentado a la sociedad europea, pues eso, durante casi una década, ¿no? Pero hay una gran diferencia, ¿no? De que cuando el TTIP era un acuerdo, un tratado que se negoció, es más, al final no llegó a más porque hubo una negociación y no se aceptó. Mientras que aquí no hay ni negociación ni nada, simplemente hay entreguismo y llegar allí, arrodillarse y aceptar el dictado del gran dictador del otro lado del Atlántico. Sí, es sí. que no tiene porque otra palabra. Además, efectivamente, la base conceptual del TTIP era la desaparición de aranceles en las dos direcciones. Mientras que aquí desaparecen en una dirección y no desaparecen en la otra, ¿no? Desaparecen. Y encima hay que invertir allí el dinero y comprar las armas. O sea, eso es un tema del que vamos a hablar ahora, porque resulta que es el último golpe de Donald Trump, que cada día nos regala con algo nuevo, ¿no? Pero si quieres, vamos a la siguiente proyección. Siguiente. Esto es. Bueno. No, pasa a la siguiente, por favor. Pasa a la siguiente. A la siguiente, otra vez. Es que tenéis que disculpar porque se nos borraron todos los archivos y tuvimos que subirlos en un par de minutos. Tenemos el orden un poco alterado. Como la sangre. Bueno,
Ahora Trump ha hecho otras declaraciones donde aquí en este titular se dice que deja en papel mojado el pacto arancelario con la Unión Europea, pero lo deja en papel mojado desde su punto de vista, en el sentido de que van a hacer con esto un poco lo que quieran, ¿no? Habrá hablado en concreto de ese compromiso de invertir 600.000 millones en Estados Unidos. Claro que algunos comentaristas estaban diciendo, bueno, eso es incontrolable y además, ¿quién es la Unión Europea para decir lo que las empresas van a invertir o no? Bueno, primero ha dicho, bueno, haga que los europeos harán lo que sea, pero si no invierten los 600.000 millones, pasamos del 15 al 35%. Con lo cual, ya está diciendo que hay un compromiso claro, que eso no es papel mojado, que esos 600.000 millones se van a invertir. O en sentido inverso, deja en papel mojado el 15%, porque en función de que se dejen de cumplir uno u otro compromiso, en función de la interpretación de Estados Unidos, se va a pasar al 35% y punto, ¿no? Pero claro, la anterior transparencia, anterior diapositiva... Era esta. Espera, perdona. Sí. Esta, ¿no? Esto es. En los comentarios en concreto sobre esos 600.000 millones, ¿no? Claro, le preguntan los periodistas, bueno, ¿y esto en qué va a consistir? ¿En qué se va a invertir? ¿Cómo se va a devolver? Dice, no. Dice, aquí la traducción que hemos recogido dice lo siguiente, ¿no? No tenemos nada que pagar. Nos dan, ¿no? 600.000 millones de dólares que podemos invertir en lo que queramos. Lo que sea. Puedo hacer con ellos lo que quiera. Ellos, ya saben, nos han estado exprimiendo durante tantos años que ya es hora de pagar y ellos deben pagar, dijo el presidente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha dicho? Que Estados Unidos no va a tener que devolver nada porque no es, se le ha llamado inversión, pero el que va a invertir va a ser Estados Unidos. Europa no va a invertir, Europa va a regalar. Son 600.000 millones de donaciones. Así, como se habla por el jerote, ¿no? Hablando donaciones. Así en plan... Entonces, ya todos los comentarios de los analistas diciendo, bueno, pero ¿cómo va a presionarlo a la Unión Europea, a unos otros inversores? No, si es que aquí no va a haber inversores. Va a haber, claro, y si hay donación, ¿quién va a ser? Pues o la Unión Europea o los gobiernos de la Unión Europea. No, hay que especificar, ni la Unión Europea ni los gobiernos. Vamos a ser los trabajadores de Europa. Y nos vamos a quedar sin sanidad, nos vamos a quedar sin colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a retrasar 15 años nuestro desarrollo para poder darle ese dinero al señor Trump. Esto es increíble porque, claro, si ya se había dicho que ese acuerdo era absolutamente desproporcionado, desequilibrado, que era un desastre para la economía europea, pues es mucho peor de lo que parecía, por lo visto. Claro. ¿No? Mucho peor, ¿no? ¿Y qué poder legislativo tiene la Comisión Europea para, sin haber una votación de ningún tipo ni nada, coge, pues nada, vamos a gastarnos 600.000 en regalárselos a Estados Unidos, más 750.000 que nos vamos a gastar en armas en Estados Unidos? ¿Qué derecho tiene el legislativo? No, yo entiendo que tiene el derecho de, bueno, lo que ha hecho es una negociación política, pero claro que el que, como tú dices, se ha puesto en cuestión, se tiene capacidad para negociar una u otra de las cláusulas de este convenio, pero es que, claro, que se van a cumplir está asegurado por lo que nos dice Trump, que si no cumples lo que has firmado te va a subir el 35. Te lo cobra él. Te va a subir el 35, con lo cual ya te vas a encargar tú de convencer al Parlamento Europeo cuando sea necesario, a los gobiernos de los estados cuando sea necesario, o si tienes que convencer a alguna empresa privada, te encargarás tú de convencerla, de compensarla, de lo que sea, porque si no os vamos a subir al 35. Mira, hay algo que envidio muchísimo. Si me permites, voy a poner aquí una noticia que es de hoy, de Suiza. Si recordaréis todos, espera que no lo puse, recordaréis todos que Suiza fue a reunirse, la presidenta de Suiza, no recuerdo cómo se llama, sinceramente, fue a reunirse con Trump y llegaron allí y la trató, vamos, como la peor... La echó a patadas prácticamente de allí, diciendo que le iba a subir los aranceles, ya no me acuerdo. Sí, bueno, da tantas cifras de aranceles. La versión que nos ha llegado a nosotros es tremenda, ¿no? Es decir, que tenían pactado el 31, si no me equivoco, el 31%,
en aranceles en Suiza y la presidenta dijo, bueno, no sé, esto hay que negociarlo, voy a hablar directamente con el presidente Trump, y le llamó por teléfono y cuando Trump se pone al teléfono le dice, pues le viene a decir, ¿no quieres un 31? Pues 39. Ella pensando que era algo disparatado y que en una conversación telefónica necesariamente iba a conseguir una rebaja, y Trump le contesta diciendo 31 no, 39. Bueno, pues hoy salió una noticia de que Suiza podría abandonar la compra de los F-35 debido a los aranceles. Hablamos de 9.100 millones de dólares, o sea, no es una broma, ¿no? Y algo que me gustó mucho de la noticia es que, ¿dónde está? Aquí. Un país que nos lanza piedras en el comercio no debería recibir regalos, dice el diputado del Partido Verde suizo, Baltasar Getli. El copresidente del Partido Socialdemócrata, Cedric Vermuth, exigió un referéndum sobre este asunto para que la población pueda detener las compras. Admiro a Suiza porque votan hasta para ir al baño, pero votan. Es la democracia más real que yo conozco. Sí, esto quiere decir que es la oposición la que está haciendo ese planteamiento, ¿no? Claro, sí. Entiendo, bueno, claro. En realidad no es la oposición. Sí es la oposición, pero en realidad es que prácticamente todos los partidos están poniéndose de ese lado, ¿no? De no comprar los aviones, o sea, hacer algo, ¿no? Eso de tragarte lo que te dice Trump, porque es que encima les acusa a Suiza de robarle dinero a Estados Unidos, como si fuera Suiza con una pistola allí al Bill Gates y a todos los millonarios estadounidenses a obligarles a llevar dinero a Suiza, vamos. Sí, bueno, ya has visto en el párrafo anterior en el que hemos proyectado antes que hace lo mismo con Europa. Ya nos han robado bastante. Con todo lo que nos han robado, pues qué menos que ahora nos entreguen 600.000 millones, ¿no? Y no olvidemos que el dinero que se gasta Estados Unidos en armas para defendernos, en realidad no es para defendernos, es para ejercer como hegemón sobre nosotros, para tenernos dominados. O sea, ahora quieren dominarnos y que encima paguemos nosotros, como cuando el dicho ese de las prostitutas y que tienes que pagar tú también el hotel, ¿no? Sí. Pues... En la imagen número 2, la que era la segunda, hay unas declaraciones, no. Sí, esa que has puesto. ¿no? Eso es. Son unas declaraciones de Borrell, ¿no? Bueno, ahí habla de la situación de la Unión Europea con respecto a las ayudas a Ucrania, ¿no? Y bueno, habla de lo impredecible que son las decisiones de Trump y cómo estas ayudas a Ucrania están de una forma o de otra, están paralizadas quejándose de esa situación, ¿no? Pero se está haciendo una interpretación de lo que ha sucedido cada vez más, yo diría, cada vez más geopolítica. Es decir, cada vez más explicada por la prioridad que la Unión Europea está dando a la lucha en Ucrania, a lo que hemos titulado a detener a Rusia en Ucrania, digamos. Bien, esto encaja bastante con lo que aparentemente sucedió en China. Antes de esta negociación de aranceles con Trump, hubo una visita de los primeros representantes de la Unión Europea a Beijing, en la que ahí dice, bueno, Xi Jinping humilla a Ursula von der Leyen y su comitiva a su llegada a China. Esto no sé si lo comentamos en el programa anterior, ¿no? Que les llevó en un minibús, ¿no? Sí, sí. Y bueno, que les fue a recibir no en el aeropuerto, sino ya en Beijing les fue a recibir personal de tercer nivel, etcétera, ¿no? Pero es que en la propia reunión, de lo que se comenta desde distintas fuentes, es que la Unión Europea, claro, esa humillación fue un poco en preparación de lo que ellos pensaban que realmente iban a hacer estos representantes de la Unión Europea, y se confirmó cuando desde el primer momento plantean a Xi Jinping y a sus hombres el tema de la relación entre China y Rusia, diciendo, si queremos normalizar las relaciones comerciales entre Europa y Beijing, Beijing tiene que revisar sus relaciones estratégicas con Rusia. Y esto generó un cabreo enorme en los chinos, que un cabreo seguramente que ya lo tenían de alguna forma preparado o prediseñado, tanto lo que esperaban, ¿no?
y un cabreo de tal dimensión que prácticamente terminaron al final de la reunión echando a los representantes europeos de China, porque la visita terminó un día antes de lo que creo que iban a ser 2 días, y en vez de ser 2 días fue 1, porque les dijeron que se tenía que ir así directamente, ¿no? O sea, que, a la puta calle. Claro, esto nos revela hasta qué punto, nos revela muchísimo de la posición de Europa, ¿no? Hasta qué punto, viendo esto que ha sucedido en Beijing y lo que ha sucedido con Trump, hasta qué punto están dispuestos a sacrificarlo prácticamente todo con tal de asegurar dentro de lo posible que los esfuerzos se concentran en ese objetivo máximo de detener a Rusia, someter a Rusia, evitar que Rusia gane en Ucrania, como queramos llamarle. Sí, desde luego, yo es que sigo siendo de la opinión, como dices tú, del partido único que nos gobierna en Europa, de que está tomando unas decisiones sin contar con el pueblo ni con los parlamentos, porque yo, en mi opinión, esto que hablamos de la negociación, vamos a llamarle negociación por no decir regalo a Estados Unidos, tendría que votarse en cada parlamento y después con los resultados llevar a la solución. Es que no sé quién le da ese poder para negociar con nuestro dinero, con nuestro futuro. Es que no lo puedo entender. Y lo que no puedo entender tampoco es como los otros 27 presidentes que hay, que son elegidos, mejor o peor, pero elegidos y votados, no dicen nada, aceptan. Efectivamente, ha habido alguna reacción no de Macron, que probablemente creo, ya ¿no? sabía del primer ministro y francés, y luego de Hungría y no sé si ahora Eslovaquia, me parece que Hungría. Sí. Hungría y el primer ministro francés, ¿no? Pero no el presidente, ¿no? Claro, evidentemente, seguramente sabían algo, lógicamente, ¿no? Pero sí, efectivamente, en conjunto ha habido un silencio, que es un silencio que quiere decir asentimiento, evidentemente, ¿no? Y la explicación más lógica es la que hemos comentado antes, que Estados Unidos ha dicho claramente que, bueno, esto vosotros os arregláis como sea para hacerlo efectivo, porque si no lo hacéis va a venir el 35. Y como el objetivo fundamental de estos líderes de la Unión Europea es asegurar la complicidad de Estados Unidos con respecto a Rusia, han cedido en todo. Han cedido en todo. Lo mismo que han estado dispuestos a poner en riesgo toda la relación comercial con China con tal de conseguir que China se aleje de Rusia, ¿no? Se aleje de Rusia, ¿no? Bueno, ya hemos explicado otras veces por qué tiene tan importancia esa estrategia de evitar que Rusia gane en Ucrania para las élites europeas, que son élites políticas y élites corporativas fundamentalmente, ¿no? Y claro, esto tiene su manifestación también desde otro punto de vista en por qué ya desde el principio de la guerra, en todos estos 3 años, ha habido una negativa absoluta de estos líderes europeos a ni siquiera hablar con Rusia para buscar una salida a lo que estaba pasando. Nada de hablar. Y incluso el que decía algo sobre hablar con Rusia pues estaba mal visto, ¿no? Ya hasta la llegada de Trump ha sido algo impensable, ¿no? Y claro, ¿eso qué quiere decir? Que yo estoy apostando por someter a Rusia como única salida, porque Rusia pierda la guerra como única salida y no voy a aceptar ninguna otra opción. Luego, no negocio, ¿no? No negocio ni hablo, ¿no? El primer ministro indio, Modi, decía, ¿no?, de que Estados Unidos le obligaba a no comprar petróleo y productos rusos cuando Estados Unidos compra todo lo que quiere a Rusia. Es decir, los aranceles se los obliga a hacer a los otros, pero no los cumple él. Con Europa es lo mismo. ¿Por qué no decimos nosotros lo mismo que dijo Modi? ¿Por qué no le decimos a Estados Unidos, a ver, cuando dejes tú de comprar, yo también lo haré? Bueno, es que en Europa... Pues somos colonia, es que hago cada pregunta. Sí, no ha habido expresamente, tampoco se ha dicho en el pacto que se prohíbe a Europa comprar a Rusia. De hecho, la compra de hidrocarburos se plantea en ese sentido, pero como si fuese de mutuo acuerdo, ¿no?
no se dice, bueno, como castigo de, ni como compensación de, no. Pues estamos de acuerdo en que vamos a dejar de comprar todo lo que compramos todavía indirectamente a Rusia y te lo vamos a comprar a ti, ¿no? ¿No? Es algo realmente sorprendente, porque claro, en Europa, pues es eso, ha habido una entrega total porque tiene una perspectiva de muy corto plazo. Claro, a lo mejor piensan, bueno, ahora si conseguimos, claro, si no conseguimos detener a Rusia, esto es el desastre, porque se va a liquidar la OTAN y la Unión Europea igual desaparece dentro de 3 años, luego tenemos que apostar a corto plazo como sea. Y si al contrario conseguimos detener a Rusia, pues a lo mejor las cosas se normalizan y dentro de 3 años pues ya podemos negociar de tú a tú con Estados Unidos otras condiciones, ¿no? Igual estarán pensando en ese tipo de hipótesis, ¿no? Pero claro, sí no refleja esa conciencia, ese sentimiento de pánico en las élites europeas, porque realmente creen que con esto, si Rusia gana la guerra, para ellos se termina el control, pierden el control del mundo, la OTAN va a desaparecer, quizás también la Unión Europea, con lo cual pierden el control también de Europa, y bueno, y estarán pensando estos grandes inversores que están detrás de las élites políticas, pues estarán pensando pues que pueden acabar en la cárcel como los oligarcas rusos acabaron cuando Putin llegó al poder, ¿no? Claro. Las que las hacen las pagan y ahí está la cosa. Yo creo que Europa necesitaría, bueno, yo es que, a ver, soy anti-Unión Europea, no soy anti-europeísta, es decir, ya lo tenemos hablado, a mí me encanta circular libremente por Europa y compartir lo que tenemos en común y no tener que andar con pasaportes ni con historias. No obstante, esta Europa no vale, está demostrado. ¿Hay alguna manera de que pudiéramos crear una verdadera constitución europea votada de verdad y aprobada, no como esta última que nadie la aprobó al final? Pero es que la clave es primero clarificar la situación geopolítica y sobre todo la relación con Rusia. Porque claro, ya comentamos el otro día, la Unión Europea es producto de una situación histórica muy concreta, de la Guerra Fría en concreto. Claro. Es decir, se crea por los cuantos países, los países claves de Europa Occidental, pues bueno, en paralelo a la OTAN, ¿no? Frente a la Rusia y el Pacto de Varsovia, pues nosotros creamos una estructura pues política de integración más o menos progresiva, pero planteada eso de una Europa occidental enfrentada a la Europa oriental, ¿no? Y claro, si pensamos lo que ha sido Europa desde un punto de vista histórico, cultural, etcétera, Europa es otra cosa. Pero claro, eso requiere clarificar las relaciones con Europa del Este y con Rusia. Si eso se normaliza, entonces podemos empezar a pensar sobre un folio en blanco. Y bueno, ¿cuál ha sido la historia de Europa? Tenemos una historia común, unas características culturales, etcétera, comunes, que justifican que tengamos algo en común, una estructura común, ¿no? Pero primero, ¿cuál es el espacio de Europa, ¿no? Entonces, pues muy posiblemente, si eso se plantea ya en una situación normalizada, pues este concepto de Europa, de Lisboa, Vladivostok o del Atlántico a los Urales surgirá de forma natural. Porque claro, lo contrario va a suponer Europa se organiza por su lado, Rusia y sus aliados por el otro, y ya tenemos ahí el enfrentamiento el enfrentamiento latente de forma inevitable, ¿no? Y claro, con el enfrentamiento latente, pues ¿qué viene? Pues la necesidad del armarse, del rearme, etcétera, ¿no? Pero si somos capaces de superar esa situación, que es producto de un contexto histórico muy concreto, pues lo lógico para superar esas contradicciones es una Europa en la que Rusia esté presente. Claro. Y eso es lo que puede claramente llevar a hacer innecesario pues todas esas estrategias belicistas de rearme, etcétera, ¿no? Eso podría ser una oportunidad histórica enorme, ¿no? Y luego está el tema de, claro, esa estructura que tenemos, ¿para qué es? ¿Para hacer qué, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede pensar que hay algunas cuestiones básicas que son muy lógicas, ¿no? Pues la representación hacia el resto del mundo, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no?
Pero claro, esto necesita que seamos capaces de pensar, ya digo, sobre una página en blanco, ¿no? Y claro, esto también es muy difícil si mantenemos esa forma de proceder en la que se basó la Constitución de la Unión Europea, que era muy de la mano de las grandes corporaciones, ¿no? Claro, que para ellos Y de las grandes corporaciones y de los teóricos neoliberales, ¿no? Que ya sabes que tenían esa idea ya desde los años 30 y lo escribieron repetidamente, ¿no? De impulsar estructuras multinacionales o internacionales para hacer posible el neoliberalismo, para hacer posible la expansión del neoliberalismo. Decían, bueno, necesitamos estructuras internacionales que debiliten a los gobiernos frente a las corporaciones. El neoliberalismo se basa fundamentalmente en que las grandes corporaciones tengan más peso, más libertad de actuación, ¿no? Y más libertad de actuación frente a los estados implica, y os decían, que en vez de tener que pelear esa nueva relación entre corporaciones y Estado, pues de país en país por país, pues si tenemos una estructura internacional que obliga a los estados a evolucionar en esa dirección, perfecto. Entonces necesitamos, para que esto no sea un proceso eterno y que cambia cada 5 años, necesitamos esas estructuras internacionales que obliguen a los estados a debilitarse frente a las corporaciones, pero que a su vez sean estructuras neoliberales, que ellas no sustituyan a los estados en esa intervención, ¿no? Y esto es exactamente lo que ha sido la Unión Europea, ¿no? Y lo solemos comentar en aspectos concretos como es la política industrial, ¿no? Se obliga a las empresas a dejar lo que era la política industrial activa o sectorial, si se quiere, pero no se sustituye por una política industrial europea. Porque, claro, el argumento era que no tiene sentido que ahora que somos un mercado único, cada país tenga una política industrial diferenciada, pero eso solo tiene sentido, es decir, la consecuencia lógica es que si ese es el argumento, se crea una potente política industrial en Europa, pero eso tampoco se hace. Claro. ¿Por qué? Pues que este era el objetivo del neoliberalismo. Esa es la estrategia de las grandes corporaciones que querían utilizar esa estructura internacional no para que fuese una estructura internacional que les tocara las narices, ¿no? Sino una estructura internacional que les permitiese actuar libremente, pero que a la vez les fuese instrumental para debilitar a los estados. Y eso es lo que ha ido haciendo la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, si construimos algo nuevo en Europa, tendrá que ser partiendo de cero y teniendo mucho cuidado de que cuando quitamos alguna competencia del Estado que haya que desarrollar a otro nivel, realmente se desarrolle, que no sea un pretexto para dejar más espacio a las corporaciones, ¿no? Además, antes comentabas una Europa con Rusia, ¿no? Y yo creo que es indudable. Aparte, es que, en mi opinión, Bueno, es indudable, pero ahora es como un cuento chino, claro. No, claro, indudable. Ahora cualquiera les dice. Quiero decir, hasta a los que nos escuchan dirán, pero ¿de qué están hablando estos, ¿no? Dentro de 40 años, a lo mejor, ¿no? Claro, pero las cosas cambian muy rápidamente cuando las guerras terminan, ¿no? Sí. Entonces, si termina la guerra en Ucrania, quizás 1 año, 2 años después, porque se va a hablar inmediatamente de la desaparición de la OTAN, porque se va a negociar, eso está claro, ese marco de seguridad estratégica en Europa, ¿no? Y en esa negociación, lo primero que va a aparecer es que la OTAN tiene que desaparecer, porque es incompatible con ese marco de seguridad estratégico, y luego va a haber un marco de análisis necesario que de alguna forma tendrá que partir de cero. Y ahí surgirá, igual no de forma inmediata, pero 1 año o 2 años después de la finalización de la guerra, pues surgirá de forma natural que en vez de esta Unión Europea necesitamos otra cosa. Claro. Lo que me refería de que si fuéramos capaces de llegar a ese entendimiento con Rusia o la Unión Europea, es que podría significar incluso que se terminan todos los problemas del Cáucaso, los problemas de Moldavia. No sé, es que sería un cambio radical. Incluso los bálticos no tendrían nada que estar ladrando como hacen ellos, ¿no? Sí, y eso mucho desarrollo. De este tema hablaron algunos expertos internacionales y también desde Rusia se hizo la propuesta a principios de este siglo, pero en Europa Occidental no hicieron ni caso, ¿no? Claro, no hicieron ni caso porque
porque le tenían ya miedo a Rusia, ¿no? Claro, tenían miedo a que Rusia, dentro de una estructura común, tuviese demasiado peso político e ideológico, ¿no? Pero claro, ya es una Rusia que se ha enfrentado a los oligarcas, que les ha echado del poder, que los ha metido en la cárcel, diciendo, a ver, ¿qué clase de socio me quieres meter en Europa, ¿no? Sí, para mí ya es el demonio, ¿no? Claro, lo temen porque es un país que sería el más poblado de Europa e indudablemente el más extenso, más rico en recursos y en todo. Entonces, claro, siempre tuvieron ese miedo. Con una cultura política radicalmente distinta. Y claro, para ellos muy peligrosa, muy peligrosa. Claro, les iba a disputar el poder a esas élites, las élites rusas. Es que, a ver, es comprensible, es complejo porque es un país muy grande que el equilibrio en Europa, no el equilibrio a nivel de pueblo, ¿no? Porque para el pueblo yo creo que sería positivo, pero claro, como dices tú, esos capitales, a ver, se tendrían que enfrentar con esos capitales que vienen de Rusia, que son muy poderosos, que es complejo económicamente para ellos, por supuesto, ¿no? Bien, luego tenemos, mientras tanto, vemos como Europa está obsesionada con la guerra en Ucrania, pero con pocas posibilidades de actuación si no se mueve Estados Unidos. Y ahí tenemos esas amenazas de estos días de Estados Unidos, ¿no? Que si 50 días, que si 10 días, que si qué voy a hacer cuando pasen los 10 días, y de pronto, en mitad de ese plazo de 10 días, empieza a haber negociaciones con esa visita de Witkoff a Rusia, y de pronto, pues parece que desde las dos partes se empieza a ver algo positivo, ¿no? No, te veo escéptico, ¿no? Sí, yo sí, porque mira, llevamos con reuniones desde que Trump llegó al poder, Putin y los rusos siempre sí, voluntariosos, queremos negociar, lo que tú quieras, tú eres un pacifista y si llegas a estar tú en vez de Biden no habría habido la guerra, y le dan toda la rosca y toda la cera que quiere Trump. Pero la guerra no para, todo lo contrario, incluso va increciendo. Está ahora mismo Rusia en plena ofensiva. Lo que pasa es que no es una ofensiva en un punto, como sabemos, es a lo largo de todo el frente. Ahora mismo Kupiansk, Pokrovsk, Konstantinivka, Seversk, están todos bajo, vamos, que en cualquier momento caen, ¿no? Sí, sí, sí. Siguen los ataques en profundidad. Sí. No, pero para mí lo más significativo ha sido las declaraciones de Rusia y del propio Putin, ¿eh? Porque han dicho que efectivamente ven cauce para una reunión casi de forma inmediata, que podría ser la semana que viene, entre Putin y Trump. Han hablado de la posibilidad de que sea pues Emiratos Árabes Unidos o otro país. Luego han dicho que ya tienen definido qué país, ¿no? Claro, yo creo que eso quiere decir mucho, ¿eh? Eso quiere decir que han recibido una propuesta de Trump que les ha gustado. Pero es que para gustarle, porque ahora mismo, si el gobierno ruso acepta una propuesta que no sea como mínimo las 4 regiones, Gerson, Zaporozhia, Lugansk y Donetsk, bueno, Crimea ya, por supuesto, eso ya ni existe para ellos, ¿no? Si no aceptan, si el gobierno ruso acepta sin conquistar o sin tomar o sin liberar, como quieran ellos llamarlo, esas partes de las regiones que ellos consideran rusas, bueno, primero es delito porque están dentro de la Constitución. No pueden permitir regalar territorio ruso. ¿Tú crees que le van a dar esas 4 provincias que va a aceptar Ucrania? Ver, pero lo que pueda suceder con esta reunión no tiene que ser el final de la guerra, porque se está hablando de muchas cosas, ¿no? Puede ser de un posible alto el fuego, de un posible alto el fuego parcial, de un posible reconocimiento de que Ucrania no va a entrar en la OTAN, de un posible reconocimiento de los territorios que Rusia ya tiene ocupados, ¿no? Ya, pero ¿y el resto de esos territorios, el resto de Gerson o el resto de Zaporozhia? Es que no es lo mismo que sea a cambio de un alto el fuego total o de un alto el fuego definitivo que sea de un alto el fuego parcial, porque también están hablando de un posible alto el fuego aéreo, exclusivamente aéreo. Entonces, eso no creo que lo acepte a Rusia. Porque ¿qué gana Rusia aceptando todo eso? Ahora que tiene de rodillas prácticamente Ucrania, ¿qué gana aceptando, por ejemplo, ahora dejar de atacar en profundidad con los drones Gerán o los misiles, ¿no?
¿Durante cuánto tiempo? Claro, es que lo único que va a conseguir es que Ucrania se rearme con calma y después volvemos a empezar otra vez de cero. Ahora que lo tengo en rodillas, vuelvo a tener que... No sé si se lo perdonaría a Putin en Rusia eso, ¿eh? Es que no sabemos el contenido concreto porque todos son Claro, son suposiciones. Pero ya te digo que para mí lo positivo es esas declaraciones de Rusia. Esas declaraciones positivas de que efectivamente, porque no tiene sentido que haya una reunión si no se esperan resultados positivos de ella. Y claro, no tiene sentido que se esperen resultados positivos de ella, porque claro, en Estados Unidos puede ser una cuestión meramente de imagen, que es lo que le preocupa a Trump. Transmitir una imagen de que ha conseguido un acuerdo o algo por el estilo, ¿no? Pero para Rusia no. Entonces, y tiene que ser una imagen positiva para Donald Trump que no interfiera en las estrategias de la guerra de Rusia en Ucrania. Y esta es la cuestión. De alguna forma, eso lo han visto. De alguna forma eso lo han visto. Dicen, salieron un montón, bueno, si te fías de todo lo que dicen, bueno, incluso llegaron a decir de que Trump había puesto como condición para reunirse con Putin que primero Putin se reuniera con Zelensky. Y bueno, ya salió Trump desmintiendo eso, diciendo que no, que él no había dicho eso, ¿no? Efectivamente. Y tanto Putin como Peskov han dicho que, bueno, no descartan que haya... Ellos nunca dicen que no. Claro. No descartan que haya una reunión con Zelensky, pero cuando proceda, ¿no? Que es lo que han dicho desde el principio, al final, ¿no? Claro. Pero bueno, tenemos también una interpretación negativa, muy negativa también sobre lo que puede pasar si pones esa última proyección relacionada de con Europa, dice. El mapa. Ah, el mapa, sí, del Cáucaso, ¿no? Eso es. Una interpretación muy negativa sobre lo que puede pasar, en concreto mañana. Mañana ya han viajado a Washington los presidentes de Armenia y de Azerbaiyán con la idea de negociar entre ellos junto a Trump, o de que Trump les iba a negociar o escenifique con ellos una negociación que lo van a vender como una especie de paz en el Cáucaso Sur y en un contexto muy negativo para Rusia. Con lo cual también se ha especulado con que a lo mejor Witkoff transmitió el mensaje de que si no accedéis a lo que nosotros queremos, vamos a negociar esto con Armenia y con Azerbaiyán, ¿no? Bueno, ¿qué es de lo que están hablando? Y en el mapa se ve bastante bien, ¿no? Bueno, primero, estos países no siempre todo el mundo los localiza, ¿no? Estamos hablando de el sur del Cáucaso, a la derecha tenéis el Mar Caspio, a la izquierda el Mar Negro, arriba, digamos, al norte Rusia, en el sur, a la izquierda Turquía y a la derecha Irán, ¿no? Y en el medio está esto que se llama el Cáucaso Sur. Fundamentalmente estamos hablando de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Bueno, el Cáucaso ha sido siempre un objetivo de la OTAN como instrumento para desestabilizar Rusia. Y bueno, ya sabemos lo que pasó en Chechenia, etcétera, ¿no? Ahora el siguiente objetivo para la desestabilización de Rusia utilizando el Cáucaso Sur era Georgia. Pero ¿qué ha sucedido? Que el gobierno actual de Georgia se ha negado a ejercer ese papel. No es suicida. Claro, se ha enfrentado a la Unión Europea y se ha enfrentado a la OTAN, ¿no? Y ya sabéis que bueno, eso se ha costado una revolución de color, una amenaza de muerte al primer ministro de Georgia por parte de un comisario europeo. Bueno, es decir, ha sido algo obsesivo también para la Unión Europea. Y que conste que el presidente, el Saakashvili, creo que es, bueno, seguro que termina en Billy, es pro-europeísta, ¿no? Sí, claro, pero depende de qué se entienda por pro-europeísta. Es partidario de mantener la posible integración de Georgia en la Unión Europea, ¿no? Pero en principio su planteamiento es más o menos independiente. Lo que pasa es que se está alejando más de Europa y de la OTAN a medida que, claro, que desde Europa y desde la OTAN se les presiona para la guerra contra Rusia, ¿no? Pero bueno, ya parece claro que esa fase la han superado y que al menos por el momento Georgia no va a entrar en esa dinámica, ¿no? Y entonces ahora
Claro, la cuestión está planteada sobre todo con Armenia y Azerbaiyán. Claro, en principio, el gran activo de la OTAN en esta zona es Azerbaiyán. Azerbaiyán, lo veis ahí en verde, junto al mar Caspio, a la derecha, ¿no? Es un estado de habla de lengua túrquica, ¿no? Y musulmán, ¿no? No como Armenia, que es cristiano, ¿no? Y Azerbaiyán tiene unas influencias a partir del fin de la Unión Soviética. Todos estos países lamentablemente quedaron en manos de los oligarcas de cada país y han tenido evoluciones distintas, ¿no? Pero Azerbaiyán ha tenido una influencia creciente de la OTAN, de Estados Unidos, del Reino Unido y de Turquía. Turquía, que bueno, sobre todo con el gobierno actual, pues bueno, tiene una ideología que se ha llamado pantúrquica, ¿no? La idea de intentar conseguir una especie de articulación común del conjunto de países de habla túrquica, ¿no? ¿Cuáles son los países de habla túrquica? Bueno, pues Turquía y Azerbaiyán tenemos aquí, pero si pasamos al otro lado del mar Caspio, tenemos los Istán, ¿no? Todos esos países Istán que son de tradición musulmana y habla túrquica, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una especie de reivindicación histórica por parte de Turquía de ejercer una influencia creciente sobre esos ámbitos, ¿no? Bueno, ¿qué ha sucedido? Bueno, ya sabéis que ha habido una pugna histórica entre Azerbaiyán y Armenia por un territorio intermedio que está ahí como el Alto Karabaj. Alto Karabaj. Y una disputa histórica en la que Armenia siempre ha tenido el apoyo histórico de Rusia, que han sido su aliado histórico, el que le ha protegido frente a los que le rodean, ¿no? ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos? Pues que en los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán, pues Azerbaiyán ha arrollado a Armenia. Y Armenia no ha dispuesto de la ayuda de Rusia. ¿Por qué? Pues porque Armenia ahora está ocupada por un gobierno obsesivamente pro-OTAN, que no quiere saber nada de Rusia y que ha vendido al propio país, ¿no? En esa relación no quiere saber nada de Rusia porque sus amos, digamos, sus jefes de la OTAN le dicen que no, que tiene que romper progresivamente con Rusia, ¿no? Y esto ha dejado a Armenia absolutamente sola frente a Azerbaiyán, y Azerbaiyán ha empezado a hacer con Armenia poco a poco lo que ha querido, ¿no? Y ahora tiene unas enormes presiones sobre Armenia. Frente a esas presiones, el gobierno de Armenia, pues bueno, casi se encoge de hombros, ¿no? En lugar de defender a su país, pues sigue las instrucciones de la OTAN, ¿no? Y ahora el tema que está encima de la mesa es lo que se llama, lo tenéis ahí hay dos líneas, la línea intermitente es una línea de oleoducto, ¿no? Y la línea inferior, la línea continua, es lo que se ha llamado el corredor de Sanguesur, ¿no? Un corredor, en principio por carretera, que pretende unir Azerbaiyán, las dos partes de Azerbaiyán. Ya veis que hay una parte que está a un lado de Armenia, casi todo Azerbaiyán, y al otro lado de Armenia hay otra parte, un enclave, si queréis, de Azerbaiyán también en verde, ¿no? Entonces, este corredor pretende unir estas dos partes de Azerbaiyán a través del territorio armenio para luego unirlos también con Turquía, ¿no? Entonces, estamos hablando de un corredor que podría dar acceso directo a Turquía al mar Caspio y, por lo tanto, proyectar mucho más fácilmente esa influencia ya al otro lado del Caspio sobre los países de habla túrquica, sobre los Istán, Kazajstán, etcétera, ¿no? Bien, ese corredor, se está hablando de que pues, podría ser un corredor basado dentro del territorio de Armenia, en que Armenia cediera a Estados Unidos la gestión de esa parte del territorio para que Estados Unidos vigilara ese corredor. Claro, entonces esto... Sí. Es para que la gente se vea lo de los países túrquicos, Uzbekistán, Kazajistán, al otro lado. Y aquí, bueno, pues eso, Armenia, Azerbaiyán
Y como dices tú, que está separado. Es más, Armenia es que hay que reconocer que tiene un sándwich entre dos países túrquicos como Azerbaiyán y Turquía, como encima son muy cercanos. El caso es que Azerbaiyán está armado prácticamente por Turquía y Turquía es de la OTAN. Y Azerbaiyán, bueno, tiene muy buenas relaciones con la OTAN en general, últimamente de forma clarísima, con Turquía y con Israel. Israel también, y Azerbaiyán ha adoptado posiciones cada vez más agresivas. En un programa hablamos, pues bueno, de algunas cosas que le han sucedido con Rusia recientemente, ¿no? Pero no solo con Rusia, sino también con Irán, ¿no? En el sur, ¿no? Sí. Entonces, este corredor puede ser un instrumento clave para proyectar esa influencia de Turquía hacia los países del otro lado del Caspio, hacia los países de Asia Central, y también para separar de las zonas de influencia de Rusia y de Irán. Algo estratégicamente clave, ¿no? Sí, todo el mundo está interpretando que esto sería un golpe muy fuerte para la influencia de Rusia y de Irán en el Cáucaso, ¿no? Sí. Bueno, aquí la cuestión es que en Armenia ese proyecto siempre se ha interpretado como imposible, ¿no? Algo imposible porque Armenia nunca va a ceder esa soberanía sobre una parte del territorio para que ese corredor se ponga en marcha. Pero claro, ahora estamos en una situación muy especial con un gobierno en Armenia que en este aspecto nos recuerda a esos gobiernos europeos que no trabajan para sus ciudadanos, sino para las grandes corporaciones o a veces para Estados Unidos, y que este gobierno parece que está dispuesto a todo. Mañana tienen una reunión en Washington y hay un gran miedo a que Pashinyan, el primer ministro de Armenia, pues firme lo que le pongan delante, ¿no? Y lo hará. Claro. Hasta ahora hizo todo lo que le mandaron, indudablemente. Porque la pasividad que mostró el gobierno y el ejército armenio en la última guerra contra Azerbaiyán, la verdad es que fue vergonzoso, sinceramente. Dejaron masacrar a la población armenia de toda esa zona, porque aquí estamos hablando que no solo es una conquisto territorio, no. Hay cada vez que hay guerra, hay limpieza étnica, son guerras muy duras para los civiles. Sí, porque en este caso, claro, la pretensión de Azerbaiyán era hacerse con el territorio, pero definitivamente, y para que fuese definitivamente tenía que no solo ocuparlo, sino echar a los armenios, ¿no? Claro. Y esto es lo que han hecho, ¿no? Esto es lo que han hecho. Y el gobierno armenio con una pasividad realmente escandalosa, ¿no? Escandalosa. Además, habiendo una historia ya de un genocidio armenio por parte de un país túrquico, en realidad de Turquía, del Imperio Otomano, ¿no? Bueno, vamos a ver, el papel de Turquía es muy importante en este tema, ¿no? Porque, claro, de Turquía durante muchos años se estaba hablando de que estaba en una posición intermedia entre los BRICS y Occidente, que estaba evolucionando progresivamente hacia los BRICS. Y igual algo de esto era cierto porque sobre todo la población turca es muy antioccidental, ¿no? Pero el gobierno es otra cosa mucho más oscura, mucho más oscura. Por un lado tiene esa mentalidad que hemos comentado antes, esa mentalidad pantúrquica, ¿no? Expansionista hacia los países de habla túrquica, pero por otro lado tiene unas grandes relaciones con los hermanos musulmanes, ¿no? Tradicionales. Y los hermanos musulmanes pues han sido un instrumento muy manejado por Gran Bretaña y por las élites occidentales, ¿no? Y de hecho, aunque suele hacer declaraciones muy agresivas contra Israel, es uno de los países musulmanes que más ha colaborado con Israel a la vez que hacía estas declaraciones agresivas, ¿no? Pero colaborando, comprando y vendiendo armas, etcétera, en los peores momentos de la masacre en Gaza, pero bueno, con todo el descaro, ¿no? Bueno, entonces se está hablando de que esos movimientos de Turquía últimamente se están haciendo como muy claros a favor de la OTAN, digamos, ¿no? Y que detrás de esto está, por un lado, Siria, es decir, de alguna forma la intervención en Siria se le estaría ofreciendo a Turquía como compensación por ese, digamos, realineamiento con la OTAN, una Siria que al final
pues seguramente va a tener una zona de influencia israelí en el sur, una zona de influencia turca en el norte y que el resto pues seguramente pues se va a balcanizar, ¿no? Se va a dividir entre territorios de menor importancia, ¿no? Pero se ha hablado de Siria, esa ocupación de Siria como un incentivo para Turquía, y el otro incentivo del que se habla también son los kurdos, que ya sabéis que casualmente hace unas semanas tomaron el PKK kurdo tomó la decisión de dejar la lucha armada después de un montón de años, ¿no? Claro, son cosas que se hacen en el caso de los kurdos, es porque hay un tal Öcalan que lleva en la cárcel no sé cuántos años, una situación que siempre es sospechosa, ¿no? Y que de pronto dice, bueno, pues olvidaros, hay que dejar la lucha armada. Entonces van todos y dejan la lucha armada, ¿no? Y claro, ahí se está comentando que de alguna manera es muy posible que desde Estados Unidos esto se les haya ofrecido como un incentivo complementario a los turcos. Os quedáis con el norte de Siria, os pacificamos a los kurdos, vosotros alineados conjuntamente en esta estrategia que es, por un lado, para vosotros atractiva porque supone abrir el camino a esa expansión pantúrquica y, por otro lado, a nosotros nos ayuda en esa contención de Rusia, que es la gran obsesión de Occidente. Y por eso se está hablando de que esta estrategia del Cáucaso Sur pues puede ser el plan B en la medida en que lo de Ucrania fracase, ¿no? Que puedes ponerse en marcha después de que termine lo de Ucrania o antes de que termine, ¿no? Vamos a ver. Para que la gente entienda, el pueblo kurdo pues viene ocupando una zona que viene siendo algo así. Bueno, ahora aquí en Siria ocuparon parte que no le pertenecía, pero viene siendo un área parecida a algo así, ¿no? Parte de Irán, sí, parte del norte de Irak. En Turquía probablemente más, porque un porcentaje muy importante de la población turca es kurda, étnicamente. Lo que sí quiero recordar es que aquí en esta zona, en Siria, apenas había kurdos, solo un poco en el norte, y en los años 60, con la masacre que los turcos estaban haciendo sobre los kurdos, escaparon cruzando a Siria y el padre de Assad, en su momento, les dio una nacionalidad que eran apátridas, los dejó asentarse y bueno, ahora vemos cómo con el desmembramiento de Siria, cómo aprovecharon para tomar toda la orilla del este del Éufrates y quedársela prácticamente, ¿no? Ahora dejaron la lucha armada. ¿Cómo se va a solucionar eso? ¿Cómo van a aceptar los turcos que todo ese territorio quede en manos de los kurdos? Bueno, vamos a ver, es que eso lo van a negociar pues un poco como quieran, porque puede ser territorio en manos de los turcos, pero formalmente en manos de los kurdos, pero formalmente Turquía. Pero dentro de Turquía. Ya. Quizás. Vamos a ver. Es que la verdad es que esa zona toda, lo que es el Cáucaso y Asia Occidental, es que hay unos entuertos terribles, unas mezclas. Porque claro, es que a ver, solo hay que ver las fronteras como fueron trazadas a base de líneas rectas, ¿no? Sí. Separando tribus y tribus, está bien dicho, porque eran tribus en su época. Y bueno, es algo que aún no pudimos superarlo. Sí, pero bueno, a mí lo que me interesaba es destacar el papel que este conflicto o estas estrategias en el Cáucaso Sur, vamos a ver qué pasa mañana en esta reunión en Washington, ¿no? Pero esa estrategia en el Cáucaso Sur, ¿en qué medida puede ser un plan B con respecto a Rusia? Con respecto a esas estrategias contra Rusia, en la medida en que ven claramente que Rusia va a ganar la guerra en Ucrania, todas las estrategias que habían ido diseñando para evitarlo no han salido hasta ahora. Vamos a ver con qué nos sale Trump ahora en su negociación con Rusia, pero es muy fácil que este tema del Cáucaso Sur pues sea también una moneda de cambio dentro de esa negociación. Claro, yo quería resaltar para que los espectadores sepan el peligro que es para Rusia que este camino que vemos, por ejemplo, por abajo, el que uniría Azerbaiyán con Turquía y bueno, y el Alto Karabaj, es que es una carretera que creo que son 40, 50 kilómetros, las tropas de la OTAN estarían en la frontera sur de Rusia. Estarían prácticamente unidos Turquía y Azerbaiyán. Es que 40, 50 kilómetros no es nada para un ejército moderno. Y estarían ahí.
Y justo en la frontera de Irán también, ¿no? Claro, también a Irán también amenazan, por supuesto. Sí, sí. Pero estamos hablando, bueno, lo que se está hablando es de tropas de Estados Unidos en concreto. Porque claro, Turquía también está en la OTAN, pero ahí estamos hablando de tropas de Estados Unidos. Es que estamos hablando no de tropas turcas, no, es la OTAN. Es más, es el segundo ejército. Y no hay que descartar, vamos a ver qué pasa en la reunión de mañana, que Trump nos lo venda como un logro de pacificación. Claro, claro. Entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Veis? Se han reunido aquí los dos presidentes, los dos firman, los dos están de acuerdo, qué maravilla, ¿no? Claro, el de Armenia lo conseguí yo, nos lo va a vender. El de Armenia está dispuesto a firmar lo que sea, ¿no? Bueno, pero bueno. Bueno, el de Armenia tendrá un buen retiro dorado seguramente cuando termine su función de destrozar Armenia. Estoy segurísimo, ¿no? Porque es que si no, no se puede entender otra forma de gobernar, porque yo puedo comprender que no sea prorruso, que no sea lo que sea, pero es que está siendo anti-armenio directamente. Sí, sí. Está destrozando a Armenia, indudablemente. Es uno de esos líderes que se parece, bueno, a cosas que han hecho los líderes alemanes recientemente, ¿no? De ir destruyendo su país de forma totalmente descarada, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Es que queda mucho ahí, mucho que rillar. Y, por cierto, vemos como Lula, el presidente brasileño, está lanzando un mensaje a otros países de los BRICS. En realidad, el mensaje es para la India y para China, que son los tres grandes, aparte de Rusia, de los BRICS, los que de verdad tienen un potencial económico poderoso, para unirse y luchar juntos contra esos aranceles de Estados Unidos. Igual a Europa le interesaba más ponerse al lado de esos tres países bueno, lo que pasa es que has utilizado unas palabras muy interesantes, ¿no? A Europa le interesaba, ¿no? Claro. Sí, pero una cosa es lo que le interesa a Europa y otra cosa es lo que le interesa a la señora von der Leyen o a la Comisión Europea o a los líderes de los Estados europeos occidentales, ¿no? Que lamentablemente no suele tener mucho que ver, ¿no? Es que lo bueno es que tú imagínate ahora, por ejemplo, la von der Leyen dice ahora, no, pues sí, vamos a luchar contra los aranceles de Estados Unidos, los aranceles de Trump en concreto. No me extrañaría que al día siguiente todas esas documentaciones, esos correos que hablamos de las vacunas, del problema que hubo cuando era ministra de Defensa en Alemania, etcétera, 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 al día siguiente estuvieran en todos los tabloides anglosajones, ¿no? Sí. Que los tienen como pillados, me refiero. Pero fíjate, porque sí se ha comentado mucho antes de esta triste negociación por llamarle de alguna forma, ¿no? De Escocia, que quizás Europa debería acercarse a China, ¿no? Debería acercarse a China para negociar juntos contra Estados Unidos y fíjate lo que han hecho. Sí. En lugar de acercarse a China, no es solo que no negocien con China, es que dicen que a nosotros el tema comercial para nosotros es secundario, lo importante es que te alejes de Rusia, ¿no? Sí. Incluso amenazan, están continuamente amenazando con aranceles y con, bueno, de todo tipo, porque en realidad se calzan las botas de Estados Unidos para enfrentarse a China, cuando en realidad nosotros no tenemos ninguna disputa con China, porque ni estamos disputando la hegemonía mundial. Nada, yo no veo por qué tiene que haber una rivalidad de Europa con China, no lo entiendo. Sí, no, en principio, tal como lo plantean, más que con China, es con Rusia, que es su obsesión, ¿no? Claro, en este sentido, lo que comentábamos del Cáucaso Sur, lo podemos comparar con lo que ha sucedido en Siria, ¿no? De alguna forma están aprovechando, digamos que Rusia está muy centrada en Ucrania, ¿no? Claro. Está ganando la guerra, no quiere despistarse con otras cuestiones, con otros retos, y entonces están aprovechando de alguna forma ese vacío, primero para invadir Rusia y ahora para intentar crear ese frente o ese convulsionar, digamos, el Cáucaso Sur, ¿no? Entonces, bueno, no hay que descartar que esto sea un proceso que avance mientras dure la guerra en Ucrania y que esto sea también una razón para que a Rusia le pueda interesar acelerar el fin de la guerra, ¿no? Siempre comentamos que, bueno, es una guerra de desgaste, Rusia está preparada para luchar años, no tienen prisa dentro de esa guerra de desgaste, pero
puede haber argumentos geopolíticos que sí les lleven a acelerar el conflicto, ¿no? Este podría ser un argumento muy importante, ¿no? Porque claro, es totalmente distinto una Rusia que tiene sus fuerzas totalmente concentradas en Ucrania a una Rusia que se puede desplegar libremente por el conjunto. La gente siempre, últimamente se ven muchas críticas diciendo de que Rusia abandonó Siria, ¿no? Bueno, claro, es algo más complejo que simplemente abandonó Siria. También hay que saber las ganas de combatir que tenía Siria y cómo el gobierno siria fue poco a poco consintiendo la descomposición del país. Hombre, la situación era muy difícil, indudablemente. Es fácil. Sí, y las ganas de combatir que tenía Irán, que es un tema importante también, ¿no? Claro, y a lo que me refiero... Irán, con una estrategia, aunque en base a las declaraciones pues, de los líderes, pues a veces pensamos que Irán tiene unas políticas muy agresivas, pero sobre todo el último gobierno, que en la política exterior ha tenido políticas muy blandas, muy blandas fuera. Y este ha sido quizás uno de los elementos más importantes, pues un elemento importante dentro de lo que ha sucedido en Siria ha sido seguramente que Irán tampoco ha tenido muchas ganas de implicarse directamente, ¿no? Claro, yo creo que tanto Irán como Rusia, bueno, ellos hicieron declaraciones diciendo que habían avisado al gobierno sirio de que, bueno, de que estaba siendo infiltrado, de que tenía que cambiar todos sus sistemas de armas, mejorarlos y tal, y que, bueno, que los sirios se dejaron ir. Y, bueno, bastantes problemas tienen Irán y Rusia como para involucrarse. Además, Rusia en este aspecto debemos de recordar que está aquí esto, que es los Dardanelos y el estrecho del Bósforo, que controlan la entrada y la salida del Mar Negro, y es algo que es un poder que tiene Turquía. Y ya no solo es que Turquía, si Rusia se enfrenta a Turquía en Siria, Turquía no dejara pasar a los rusos, que sería un gran problema. Pero es que el mayor problema sería que podía dejar pasar a lo mejor a la OTAN, a los submarinos nucleares estadounidenses al Mar Negro, y entonces sí que Rusia tendría un problema muy, muy gordo. Y sí, claro, bueno, de cualquier forma, sí parece claro que la cuestión clave ha sido Ucrania, ¿no? Ha sido que Rusia tiene todas sus fuerzas ocupadas bueno, todas, tiene lo fundamental de sus fuerzas ocupadas en el reto de Ucrania y no quiere despistarse mientras ese conflicto esté en vigor con otros frentes, ¿no? Esto ya nos está diciendo que el contexto en lo que es Cáucaso Sur y también Asia Occidental, Siria, etcétera, puede cambiar en el momento en que termine la guerra en Ucrania. Correcto. Bueno, Adrián, pues llevamos 1 hora y 5 minutos de programa. Y si quieres decir algo para terminar o... Bueno, pues no, sin más, yo lo daría por terminado, pero bueno, como siempre, acordaros que yo estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche en concreto en hora Madrid. Acordaros por favor, de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, de darle al like si os ha gustado el vídeo y dejarnos preguntas o respuestas que en la medida en que podemos, ya sabéis que les respondemos en el canal de ECAI Center. Ya sabéis que ECAI con K, Center con C. Pues muy bien. Yo me despido también recordándoos que mañana a las 23 horas de Europa en España tenemos a Fernando Moragón. Y como él dice, likes, suscribiros, compartir, que nos persigue el algoritmo. Pues encantados. Hasta el próximo día. Un saludo.